les voy a mostrar acerca de el último entregable del curso, que vendría siendo la propuesta de un anteproyecto de investigación. Entonces les voy a mostrar cuál sería el entregable y les voy a decir cómo se constituye ese documento que ustedes van a estar elaborando, sea en grupos máximo de 3, en parejas o incluso individual. Entonces, la descripción de lo que se va a realizar es lo siguiente. Cada uno de los equipos va a seleccionar una idea de investigación para llevar a cabo un proyecto que puede derivarse de una idea empresarial, de emprendimiento o desarrollo científico relacionado con su campo de estudio. Ustedes van a pensar en un problema que pueda tener la industria o una idea de emprendimiento que ustedes quieran desarrollar basado pues en un problema o también en algo que quieran investigar, que quieran accionar respecto a las áreas que ustedes han estado entrando directamente a aprender. En el caso de la ingeniería, la parte eh, sea estructural, la parte de vehículos o incluso la parte médica si quieren ingresar por ese campo, o la parte de desarrollo de nuevos materiales, o cualquier otro proyecto el cual ustedes tengan una iniciativa para desarrollar un tema de investigación. Entonces, después de que seleccionen ese problema o esa idea a la cual van a trabajar para ser entregable del curso, van a completar un documento adjunto llamado IFIN 002, que es un anteproyecto de investigación. Básicamente este anteproyecto de investigación está adaptado al formato de anteproyecto de la universidad. Entonces, a la medida que vayan desarrollando el documento que más adelante les voy a explicar, ese documento también les puede servir para que ustedes puedan desarrollar su trabajo de grado. Es decir, los estudiantes que vayan en semestres avanzados en la tecnología o ya culminando la parte profesional, si desean optar por la modalidad de trabajo de grado, este documento les va a servir para que ustedes puedan desarrollar ese proyecto de grado y también, en este caso, para ayudarles una asesoría y pueda ser evaluado por el comité de investigación. Entonces, el docente estará disponible para asesorías durante la semana previa a la concertación. Es decir, que voy a estar atento a resolver dudas e inquietudes que ustedes tengan acerca del tema. Y por último, la calificación final se basará en los campos completados en el documento y en las asesorías solicitadas al estudiante. Entonces les voy a mostrar básicamente los ítems que se van a tener en consideración. Entonces, la calificación va a estar derivada por cada uno de los ítems del documento que vamos a mostrar más adelante. En este caso, aquí está la ponderación en puntos, cuánto equivale la nota, y en la parte derecha vendría estando el título o cada uno de los ítems a los cuales se van a evaluar. Entonces, para este anteproyecto se va a evaluar lo siguiente. Primero, el título de investigación, que equivale a 0.2 en la calificación. El resumen, que equivale a 0.25 puntos. El problema, 0.25 puntos. El objetivo de investigación, que va a estar derivado en objetivo general y en objetivos específicos, que equivale a 0.25 en su calificación final. Ya la parte de la justificación y el alcance de la investigación que ustedes van a desarrollar va a estar enmarcado en la justificación y el alcance, que equivalen a 0.2 en su calificación. También van a desarrollar un estado del arte que equivale a una unidad, el tipo de investigación que ustedes van a realizar que equivale en este caso a 0.2, la metodología de investigación que equivale a una unidad, los recursos y el cronograma, que ambos equivalen a 0.2 en su calificación, y por último la forma en la que presentan las referencias, que en este caso aquí equivale a 0.25. Para esta actividad también voy a valorar lo que serían las asesorías para la revisión de avances. Para las sesiones que vamos a tener, voy a estar pendiente a revisar cómo ha sido su trayectoria, cómo van con el proyecto, cuáles de estos puntos han accedido, cuánto han llegado respecto al desarrollo de los objetivos, la justificación, incluso al final para revisar el resumen. Y con esto voy a ponderar un 0.55. Estos serían entonces los ítems que van a estar presentes para la evaluación del último entregable, que equivale a un 50% de la asignatura. Entonces, básicamente, el entregable va a ser el formato IFIN 002 del anteproyecto de investigación diligenciado. Esta tarea va a ser asignada mediante Google Classroom. Entonces, básicamente,
lo que se va a hacer es subir el documento directamente allí cuando se asigne la tarea. Y ya por último, el protocolo de envío que ustedes van a realizar vendría siendo el siguiente. Primero se va a mirar lo que sería la fecha, que el límite de la fecha sería el 24 de mayo del 2024 a las 10 de la noche. Este límite de la actividad es la fecha en la cual debería estar adjunto el formato, aunque aquí también hago un paréntesis o hago un apartado, y es que esta tarea se va a asignar a partir de esa misma semana, es decir, del 19 de mayo va a estar asignada para que ustedes puedan iniciar, y en este caso para que ustedes puedan continuar con ya para subir el documento. Pero la actividad a partir de en este momento se va a estar desarrollando. Seguidamente la actividad se junta de forma virtual. En el equipo de Google Classroom va a estar el material de estudio. Y por último, no se acepta el envío de la actividad al correo electrónico del docente. Entonces, muy presentes, solamente se entrega mediante la plataforma Google Classroom. Entonces, se decía que todos los materiales van a estar directamente en Google Classroom, el material de estudio. Voy a proceder con abrir el equipo. Entonces aquí básicamente abriendo el equipo de investigación tenemos lo que sería el trabajo en clase, y el trabajo en clase tenemos lo que serían las clases. En este caso la clase de explicación de la propuesta vendría siendo esta, y aquí estaría lo que vendría siendo el anteproyecto. Seguidamente, incluso en las asesorías está el mismo documento, ambos son los mismos, y este es el documento que ustedes van a diligenciar y el cual voy a explicar en este momento. Entonces, esto sería el entregable. Nuevamente, sería únicamente entregar el documento y estar atentos también para hacerme preguntas, dudas, inquietudes para su idea. Les recuerdo que esta idea les puede servir como desarrollo de trabajo de grado, y adicionalmente también puede ser para que ustedes desarrollen sus proyectos personales, si tienen algún emprendimiento que quieran realizar o si quieren investigar sobre algún inconveniente que ha tenido alguna maquinaria o sección de la empresa. Les puede también ser útil para eso, y además si quieren desarrollar incluso una nueva máquina o si quieren hacer algo relacionado con su área de estudio, también es válido para que este documento sea diligenciado. Es decir, lo que quiero aclarar con esto es que diligenciar un anteproyecto de investigación aplica no únicamente para cumplir con el requisito del curso, sino también para proyectos que ustedes tengan en mente o tengan alineados y quieran desarrollarlo desde la parte de investigación. Entonces, el documento vendría siendo este. Este documento entonces cuenta con los 11 ítems, los cuales se pueden ver aquí en la rúbrica de calificación. Y entonces aquí estaría todo lo que vendría siendo el detalle de cómo se llenan cada uno de estos apartados. Y también está la respectiva explicación. Entonces, les recuerdo nuevamente que este documento que estamos observando es tal cual el que está adjunto en Google Classroom, y en el cual está en las clases 11 y de la 12 a la 15. Entonces, de la clase 12 a la 15, que sería la próxima sesión, lo que se va a realizar son asesorías. Entonces la idea es que en esas clases se aproveche y se resuelvan dudas o inquietudes. Bueno, volviendo al documento, entonces partimos directamente con la portada, que tiene el título, el autor, docente guía, la ciudad, y también aquí tendría la fecha en la cual ustedes lo van a entregar, que les recuerdo, según la guía, la fecha máxima sería para el 24 de mayo. Aquí nuevamente hago un paréntesis, y es que si ustedes están desarrollando también un anteproyecto, podrían aprovechar estos ítems, podrían también dar provecho por las asesorías para que ustedes puedan diligenciarlos de una manera factible y revisada en este caso por mí. Seguidamente está la tabla de contenido, que no es más que los ítems que están aquí en la parte izquierda, y aquí vamos a iniciar entonces con el título de investigación. Cada uno de los ítems, exceptuando recursos, cronogramas y referencias, tienen aquí una condición para que por favor la vayan a seguir, y es que hay un máximo de 25 palabras o un máximo para cada uno de estos ítems. Entonces, por favor, considerarlo, dado que si se excede esta cantidad de palabras o esta cantidad de información, me vendrían a haber ambigüedades. Entonces, por favor,
seguirlas dentro del plazo que aparece allí. Seguidamente, entonces, esta parte del título de investigación, lo que se ha recomendado en el curso vendría siendo que no sea un título muy genérico, pero tampoco sea muy específico, debe haber un equilibrio entre ambos. Se recomienda que no tenga más de 20 palabras o que tenga máximo 2 renglones. Entonces recuerden que el título de investigación también está alineado con lo que vendría siendo el objetivo de investigación y recuerden la estructura que tiene, que no sería una estructura de sujeto, verbo y predicado. Estas estructuras no van a un título para que lo tengan ahí presente. Evitar el uso de acrónimos y abreviaturas. Y también aquí les dejo una lista de chequeo por cada uno de los ítems que están en la parte de cada uno de los que van a llenar. Entonces, cuando terminen de realizar el título, revisen esta lista de chequeo, que esta lista de chequeo básicamente son unas preguntas finales con las que ustedes podrían continuar y desarrollar los demás trabajos. Como información, para que lo tengan presente, el título se realiza después de tener los objetivos generales y específicos realizados. Es una recomendación, es decir, este documento no necesariamente se realiza en este orden que está aquí en la parte izquierda, sino que se recomienda que se realice ya en un orden un poco más específico, que voy a estar explicando mientras tanto. Entonces, para el título, recomendado hacerlo después de tener los objetivos ya hechos. Seguidamente el resumen. El resumen entonces se tiene un máximo de 350 palabras. Por favor no superar ese límite. Y básicamente el resumen depende de quién. Depende de esa estructura. Entonces el resumen adicionalmente se escribe en tiempo pasado. Para este caso. Sin embargo, como estamos hablando de un anteproyecto, porque esta información es para la lectura de artículos, sin embargo, en el anteproyecto deben tener en cuenta el tiempo del resumen. Aunque aquí diga tiempo pasado, recuerdo que esto es la forma de redactar artículos o investigaciones ya terminadas. Al ustedes estar realizando un anteproyecto, entonces deben tener en cuenta que el resumen debe estar en un tiempo verbal adecuado. No necesariamente en pasado. Aquí hago pues la aclaración. La estructura entonces, generalmente en un resumen se debe tener un contexto, un objetivo principal de investigación, la metodología, resultados relevantes y la conclusión. Recuerdo nuevamente que el resumen es muy corto y ese máximo que aparece allí realmente se debe respetar. Entonces todo está aquí detallado y aquí también hay una lista de chequeo para que la tengan en consideración. Cuando terminen de hacer su resumen, esta lista de chequeo la deben revisar para ver si en efecto está adecuadamente escrito. En caso de encontrar ambigüedades con alguna de las recomendaciones, en este caso pues no serían tomadas en cuenta por parte de ustedes. Y por último, el resumen es lo último que se hace en el documento, porque el resumen es cuando ustedes tengan absolutamente todo diligenciado, entonces este ítem se recomienda sea el último. Seguidamente estaría la parte del problema de investigación. Problema de investigación se recomienda que se redacten máximo 300 palabras. Y para plantear un adecuado problema de investigación se recomienda seguir esta estructura. Introducción al problema, descripción detallada del problema, y aquí está pues la definición de cada uno, causas y factores contribuyentes e impacto y consecuencias. Entonces básicamente aquí está como la descripción de cada uno, consideraciones adicionales, objetivos de la solución y una conclusión breve. Entonces recuerdo que estos son unos tips o unos consejos para redactar un adecuado problema de investigación y no superar el máximo de palabras permitido. Seguidamente está la parte de objetivos de investigación. Bueno, aquí siguiendo con la línea del título del resumen, en la parte de problema de investigación se podría redactar en ese orden sin haber problema. Dijimos que el resumen es lo último que se hace y el título se hace después de tener los objetivos hechos. El problema de investigación se podría realizar incluso después de tener los objetivos realizados o en el momento que inicien la redacción. Objetivos de investigación. Los objetivos de investigación se dividen en dos. Entonces tenemos el objetivo general y también tenemos los objetivos específicos. Entonces, haciendo un recuento de básicamente qué son los objetivos, hay que recordar que un objetivo sería
esa frase con la cual se va a responder 3 preguntas en su proyecto de investigación, que sería un qué, un cómo y un para qué. Al responder esas 3 preguntas, ustedes van a poder desarrollar su objetivo general de manera concisa y manera contundente. Se recomienda que los objetivos no tengan más de 3 líneas de texto, es decir, estas 3 líneas de texto serían más que suficientes para considerar la extensión de la redacción del objetivo general o los específicos. El objetivo general, recordar que es uno solo, que es el objetivo al cual ustedes quieren apuntarle. Por ejemplo, si quieren construir una máquina para desarrollar un problema, entonces su objetivo general sería diseñar una máquina. ¿Cómo lo va a realizar? Mediante simulación o mediante manufactura. ¿Y para qué lo va a realizar? Para resolver el problema de manufactura de X o Y compañía. Entonces, básicamente responde las 3 preguntas del qué, el cómo y el para qué. Nuevamente, máximo 3 líneas. Los objetivos específicos hacen referencia a las actividades que ustedes van a realizar para llegar al objetivo general. Por ejemplo, volviendo a la misma línea del objetivo general, si ustedes quieren diseñar una máquina para resolver un problema en la industria, entonces los objetivos específicos es como esas 3 o 4 actividades, siendo 4 máximo para este proyecto, que ustedes van a empezar a realizar. ¿Con qué fin? Con el fin de resolver el objetivo general. Entonces el primer objetivo específico, por ejemplo, para el diseño de una máquina sería o podría ser la búsqueda de información. Entonces, un objetivo específico sobre la búsqueda de información. El otro objetivo específico podría ser la construcción computacional de esa máquina. El tercer objetivo específico podría ser la simulación de esa máquina mediante computador. Y el cuarto y último sería la manufactura y puesta a punto de la máquina, siendo ese un ejemplo para las 4 actividades. Les recuerdo que son máximo 4, pueden ser 3 o incluso pueden ser 2, dependiendo de la complejidad de su trabajo. Siguiendo la misma línea, estaría la justificación y el alcance de la investigación. La justificación se escribe en máximo 250 palabras, entonces tener en cuenta ese límite. Y la justificación básicamente lo que se encarga es de explicar por qué o cómo se formuló el problema. Entonces allí en la justificación hay algo muy interesante que es la pregunta de investigación. Cuando ustedes estuvieron pensando en su idea de investigación, básicamente ustedes estaban buscando darle solución a un problema de alguna manera. Quizás ustedes pensaron que quizás diseñando una máquina, o por ejemplo en el caso de la medicina, diseñando una prótesis o un medicamento. En el caso, por ejemplo, puede ser de la parte ingenieril, diseñar una simulación o diseñar un método numérico en la parte matemática, diseñar una forma de calcular. Se hicieron una pregunta previa a ello. Entonces, ¿cómo se podría solucionar ese problema o cómo se formula esa solución a partir de qué? De una pregunta de investigación. Entonces, la justificación parte siempre de la pregunta de investigación o una pregunta investigativa. De ahí se va a realizar lo que sería el alcance, también en máximo 250 palabras. ¿El alcance qué me indica o qué indica en la investigación? Indica usted hasta qué punto va a llegar con su trabajo. Por ejemplo, si usted quiere realizar una prótesis, por ejemplo, puede ser una prótesis canina, entonces el alcance es precisamente tener un prototipo de esa prótesis. ¿Por qué razón es necesario un alcance? Porque una investigación siempre tiene que tener un fin. Ese fin normalmente está marcado en el objetivo, pero el alcance lo que indica es hasta qué punto se va a investigar. El alcance no puede ser algo por lo cual yo prometa algo en los objetivos y termine entregando algo diferente. Entonces el alcance es como una acotación hasta dónde voy a llegar con el problema. Nuevamente, máximo 250 palabras. Para la justificación del alcance se recomienda hacerlos después de tener claro lo que vendría siendo la idea. Incluso puede hacerse antes de los objetivos. El estado del arte, el ítem número 6. Este es el ítem que más ponderación tiene la evaluación. Y ese estado del arte lo que indica es qué han hecho los demás o qué se ha hecho en el pasado para solucionar ese problema el cual está considerándose. Entonces, en este caso,
El estado del arte se suele realizar posterior que ustedes tengan la idea, tengan incluso una justificación o un objetivo. Aquí, bueno, aquí hago una aclaración. Esto no necesariamente se redacta al final, pero básicamente, ¿qué es lo que se hace en el estado del arte? Lo que se hace es buscar en internet o en bases de datos científicas, en libros o en catálogos o incluso consultando con los demás, qué se ha hecho para resolver ese problema que ustedes tienen o que ustedes decidieron realizar mediante este proyecto de investigación. Entonces, básicamente el estado del arte lo que indica es qué se ha hecho en el pasado para resolver el problema que ustedes han intentado. E incluso ustedes pueden tener una idea de que si ya alguien resolvió el problema que ustedes tenían, cómo ustedes podrían innovar en esta aplicación que podrían estar realizando. Entonces, tener en cuenta que ese estado del arte es búsqueda de información. Máximo 1000 palabras. Aquí aclaro esto. No necesariamente vamos a buscar 50 o 100 referentes bibliográficos porque estamos hablando de un curso de, en este caso, la parte de pregrado. Entonces se va a realizar una búsqueda general para mirar cómo se resuelve el problema. Entonces la estructura sería un contexto general, la problemática y la motivación que tienen ustedes, que ahí está enfrascado también lo que sería la justificación. Va a estar la parte del estado del arte. Entonces el estado del arte incluye todos esos ítems. Ya aquí viene la parte investigativa, los objetivos de manera muy corta y muy contundente, que ya desarrollaron incluso antes, las contribuciones de ustedes o ustedes cómo piensan contribuir directamente en ese trabajo y por último la organización que ustedes pueden tener en ese documento final. Recuerdo que no van a hacer un artículo sino un anteproyecto y si quieren tomar esa información para realizar su trabajo de grado pues sería una tesis. Y por último, nuevamente está la lista de chequeo para que ustedes analicen si en efecto lo que ustedes han realizado ha estado correcto. Seguidamente el tipo de investigación. Entonces ustedes van a seleccionar qué tipo de investigación le están apuntando. Entonces tenemos lo que sería la investigación histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio de casos, seccional, longitudinal y también experimental. La mayoría de investigación científica es experimental o también de estudio de caso. Ya ustedes deberían incluir en cuál de estas se adapta. Les recuerdo que este anteproyecto aplica para cualquier área de estudio. No estamos hablando específicamente para el área de ingeniería, para el área de medicina, para el área incluso de la parte de simulación, para el área de gráficos. Esto tiene un gran amplio aspecto de aplicación. Entonces, si consideran que su tema quizás pueda tener poco compactación en alguno de estos tipos de investigación, lo podremos resolver en las respectivas asesorías. El octavo ítem vendría siendo la metodología. La metodología también fue uno de los puntos mayor valorados para que se tenga muy presente que la metodología, inclusive después de los objetivos, es quizás la forma en la que ustedes van a darle más proyección a su trabajo de investigación. Entonces la metodología, máximo 1000 palabras van a realizar y la metodología no es más que la explicación de cómo ustedes van a desarrollar cada uno de los objetivos específicos que plantearon. Entonces, para desarrollar los objetivos específicos, debieron haber realizado un objetivo general y debieron haber tenido una idea. Entonces, la parte de metodología es explicar cómo ustedes van a desarrollar cada uno de los objetivos específicos. Entonces, recordando que son 3 o incluso máximo 4 objetivos específicos, ustedes van a seleccionar algunas actividades con las cuales ustedes van a estar desarrollando esa metodología o esos objetivos específicos. La metodología, les recuerdo que es el método en el cual ustedes van a estar realizando un trabajo. Por ejemplo, para la parte de redacción en esta metodología tengan en cuenta lo siguiente. Si yo voy a realizar una metodología de simulación, por ejemplo, quiero simular qué tanta fuerza es capaz de soportar, por ejemplo, una mesa, entonces la metodología es esas actividades con las cuales voy a simular ese caso. Para este ejemplo,
Si yo a la mesa le voy a colocar un peso de 50 kilogramos, o en este caso una masa de esa magnitud, entonces, ¿qué es lo que debo hacer para simularlo en un computador? Entonces, primero debería hacer el modelado computacional de esa mesa. Posteriormente debería programar en un software de simulación parámetros o criterios. Y por último, hago la simulación. Entonces, ese paso a paso que acabo de escribir es parte de la metodología y es parte del desarrollo de un objetivo específico para el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, el objetivo específico en este caso que ustedes van a desarrollar mediante la metodología, como es un anteproyecto, esto no necesariamente va en tiempo pasado. Aquí me excuso porque esto es ya directamente en una tesis de grado. Entonces, como es un anteproyecto, todavía no va a ir en tiempo pasado, sino que va a ir en tiempo incluso futuro, porque no se ha desarrollado o va en tercera persona. Posteriormente, lo que recomiendo para que hagan una metodología adecuada es básicamente que incluyan inicialmente un diagrama de flujo antes de continuar con la descripción. Es decir, entre el título de metodología y antes de la descripción debe ir un diagrama de flujo de cómo se va a desarrollar eso. Yo lo que recomiendo es que coloquen un gráfico, incluso aquí pueden insertar, por acá está la opción de insertar, por aquí está la parte de Smart Art, que sería este, y colocar como un diagrama cíclico, es muy interesante y también muy aceptado, de lo cual ustedes van a partir de un objetivo general a cada uno de los objetivos específicos. Es interesante, incluso con esta imagen, con la cual ustedes pueden desarrollar una mejor explicación de esa metodología. Entonces, nuevamente, la metodología es la explicación de cada uno de los objetivos específicos. Es decir, ustedes cómo lo van a realizar mediante un listado de actividades. Entonces, creo que acabe ser claro de que primero se hacen los objetivos específicos y después se desarrolla la metodología. Posteriormente, los recursos que ustedes van a utilizar. Entonces, si para su proyecto requieren recursos humanos, deben registrarlos. O también recursos físicos, que puede ser, por ejemplo, un equipo en un laboratorio o una herramienta externa, o incluso un software computacional. Y por último, recursos financieros, en el cual ustedes van a disponer de una cantidad de dinero para poder desarrollar su trabajo. Aquí hay algunos ejemplos que podrían adaptar, aunque también se podría escribir mediante un párrafo. Ya cerca de finalizar estaría el cronograma de actividades. Entonces el cronograma básicamente es una tabla similar a esta en la cual ustedes van a describir cuál actividad de la que prometieron en la metodología van a desarrollar y en qué mes o en cuántas semanas van a estar desarrollándola. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que ustedes evalúen realmente cuánto tiempo van a tardar haciendo su proyecto y para que ustedes hagan una realimentación de cómo va su avance y relacionarlo constantemente con el cronograma. Si ustedes dicen que ese proyecto que están proponiendo lo pueden realizar en 6 meses, entonces en los 6 meses van a estar aquí todos los ítems que ustedes colocaron en la metodología que está relacionado con los objetivos específicos. Y ya para finalizar estaría el tema de las referencias. Entonces las referencias se colocan con base en lo que ustedes consultaron en la parte del estado del arte que vendría siendo el ítem número 6. Cada fuente que ustedes consulten en el estado del arte debe estar aquí en referencias y ya es decisión de ustedes si la colocan para esta entrega en norma APA o en norma IEEE. Bueno, espero haber dado una adecuada explicación. Voy a estar pendiente en caso de que tengan dudas o inquietudes para la resolución de cada uno de estos ítems. Les recuerdo que esto es para entregar, para finalizar ya la última actividad, que sería el 50% del curso.